Kenia, hace casi un año, en una emisión donde participaron precisamente Lori y tú, además de Citlali Hernández, decías que López-Gatell era un pagano, era el pagano, pero que la responsabilidad directamente caía sobre López Obrador. ¿Es así? A ver, es claro que quien dirige al gobierno federal y a todas sus irresponsabilidades tiene nombre y apellido y se llama López Obrador. O sea, no podemos distraer la realidad, y la realidad es que nos tocó vivir una pandemia con el peor gobierno en estos últimos años. Cuando oímos a López-Gatell, y voy a citar, dice, el nuevo coronavirus se comporta como un virus de agresividad leve. Eso fue lo que dijo el que dirigió la estrategia de salud de este país, que el coronavirus tenía una agresividad leve. Acaba de decir la doctora L'Oreal, más de 500,000 de mexicanos han fallecido. Con esta lógica de pensar que el COVID tenía una agresividad leve, pues evidentemente toda la estrategia de política pública, de infraestructura en hospitales, de acceso a medicinas, de la falta de pruebas, de la falta, digamos, de una lógica racional, estuvo dirigida por este doctor que decía que el COVID agredía de manera leve. Por eso es que vemos hoy, sin duda, que él es el responsable, él y quien lo puso ahí. Porque claramente hay países que pudieron comprar pruebas, que pudieron comprar vacunas en tiempo y forma. Algo inentendible, Tony, L'Oreal, Sergio, es mientras en Sudamérica se estaban comprando las vacunas, aquí López-Gatell estaba, digamos, teniendo un conflicto personal entre si los laboratorios eran neoliberales o no. ¡Qué absurdez! Eso es lo que hizo que tengamos hoy a la mayoría de los mexicanos sin una vacuna. Solamente quiero dar un dato. Si en lugar de haber tenido el berrinche de cambiar el aeropuerto y pagar por ese berrinche, por cierto, con el dinero de los mexicanos, si hubieran comprado vacunas, cada mexicano hubiese tenido acceso a 40 vacunas, cada mexicano. Hoy, la mayoría de los mexicanos no ha tenido ni siquiera una. Kenia, ¿acompañarán todos estos muertos, estos más de 500,000 muertos según cifras extraoficiales por COVID, a Andrés Manuel López Obrador, quizá como a Calderón lo acompaña la guardería ABC y los 100,000 muertos de su guerra, o quizá como a Peña Nieto los 43 de Ayotzinapa y la Casa Blanca? Sin duda, esta gestión de López Obrador está marcada por la muerte, no solamente en términos de COVID, también de inseguridad. Esta administración ha sido absolutamente lamentable. Y López-Gatell pasará a la historia como el más miserable e inhumano de los empleados de López Obrador. Yo quiero traer aquí algunas de las frases que ha dicho y que son verdaderamente lamentables y que demuestran cómo, viviendo en el error, en lugar de tratar de salir adelante y corregir las cosas que hizo mal, definió mal, al contrario, se hundía más y parecía que estaba cavando un hoyo que hoy lamentablemente nos ubica en uno de los lugares en el planeta con más irresponsabilidad desde el gobierno. Fíjense nada más, traigo 5 frases que ha dicho yo diría, doctor político subordinado de López Obrador. Fíjense, dijo él, el que está asintomático no necesita cuarentena alguna. Es absurdo, es ilógico, es irresponsable, porque claramente, bueno, hemos escuchado a L'Oreal en un montón de entrevistas, ¿no? Explicando, claro que contagian,
claro que las personas, no obstante no tengan síntomas, están contagiando a más personas. La segunda frase, que es terriblemente lapidaria: la enfermedad le va a durar 10 o 14 días. La enfermedad se va a curar espontáneamente. Eso dijo López Gatell. La enfermedad se va a curar espontáneamente. 500,000 de mexicanos hoy no están en casa por este tipo de irresponsabilidades. Vean la tercera frase: no se necesitan hospitales especializados, dijo este tipo. Por eso es que la gente, como bien se comenta aquí, lamentablemente incluso prefirió morir en sus casas, porque sabían que no había una infraestructura en los hospitales que les pudiera dar oxígeno o medicinas. Una cuarta frase: las pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. Recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas. Fíjense nada más la mezquindad y lo miserable del mensaje. Le estaban diciendo a los gobiernos estatales: no gastes en pruebas. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, no les dieron dinero a los estados para tratar de contencionar la pandemia. La quinta: el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, dijo este hombre. Por eso vemos a López Obrador que nunca, o casi nunca, dio un mensaje para ponerse el cubrebocas. Y la peor, que ya no tiene que ver con un tema de salud ni de inteligencia, tiene que ver con un asqueroso tema de subordinación. Abro comillas, dijo López Gatell: la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Qué semejante estupidez, perdónenme la palabra. Porque por ese tipo de frases, y hay 15 más, por ese tipo de frases es que hoy estamos en México de luto. Es por eso por lo que las familias, 500,000 de familias, han perdido un ser querido. Si este señor, con ese nivel de irresponsabilidad, con esa falta de inteligencia, con esa subordinación ideológica, tomó las decisiones, claro que va a pasar a la historia como el más miserable e inhumano de los empleados de López Obrador. Y qué terrible, porque su sueldo y el de todo su equipo se paga con los impuestos de la gente. ¿Hay o habrá alguna acción legal por parte de la oposición, particularmente del PAN, en contra de López Gatell? Y de ser así, ¿qué sucedería? ¿Qué sucederá? A ver, déjame decirte, nosotros hemos reclamado tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República lo que está pasando desde el primer momento, desde los primeros meses, porque se veía venir esta lamentable sucesión de hechos. Yo quiero decirle a Sergio que se requiere valentía para decir lo que dijo, pero hay algo real. La verdad tiene que superar las ideologías. Eso lo tenemos que entender todos. La verdad es que el señor ha supeditado la técnica, digamos, ha aplastado la técnica por algo ideológico. Ese es el problema de fondo. Yo sí creo que sería terrible, no solamente para el 500,000 de familias que perdieron a un familiar, a un ser humano en casa, sino para el Estado mexicano, que premiaran a López Gatell con un cargo. Sería terrible. Sería, yo diría, un exceso de soberbia. Es claro que López Gatell tomó una decisión política. Lo que él quiso desde un principio es afianzar digamos, su subordinación a López Obrador, al presidente de la República y a todo el poder que en aquel momento tenía, más con una ruta política que con una ruta, como bien se ha dicho aquí, científica. Hay que reconocer que tienen el poder para nombrarlo, pero esto ya no es un asunto de decisión, es un asunto de humanidad. Fíjense nada más,
que deje de haber conferencias de prensa o que deje de haber líneas de comunicación para los mexicanos, por supuesto que es un grave error. Yo no quiero que sea él, perdón, es un irresponsable, yo no quiero que sea él, pero el Estado mexicano debe tener a una persona capacitada, inteligente, no subordinada, aspiracionalmente no política, sino técnica, una mujer u hombre que sepa lo que se tiene que hacer como país para que nos esté informando. Eso no puede haber un vacío ahí. No puede haber un vacío ni en la estrategia ni en la comunicación. Qué bueno que se vaya lo que está. Pero debe de haber alguien y tenemos, por Dios, tenemos muchísimas mujeres y muchísimos hombres en este país que pueden definir una estrategia mucho más inteligente, que los mexicanos puedan saber qué está pasando. Con este nuevo repunte, saber cuáles son, digamos, los mensajes claros que como sociedad debemos de recibir. Ese vacío no puede existir, es inhumano, es irresponsable, pero también tenemos que exigir que aunque tengan el poder para darle la titularidad, no sé si del IMSS, del ISSSTE, del INSABIO, de cualquier cosa que se les ocurra, no puede ser, no puedes premiar, yo diría, lo miserable de esta etapa del doctor López-Gatell. No se puede premiar y no lo debemos permitir. Y claramente, si nosotros damos la discusión en el Senado o en la Cámara de Diputados, tienen esa mayoría aplastante para callar a las voces disidentes. Pero México, digamos, ha dado una señal clarísima en las elecciones, clarísima. Hoy no tienen, Morena solo no tiene la mitad más uno de los diputados. No, necesita acordar con el PT, que bueno, una cosa lamentable, por cierto, o con el Verde. Y menos tienen 2/3 partes para definir alguna reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? El mensaje en las urnas ha sido muy claro para el presidente, y ojalá lo entienda. Se necesita atemperar las decisiones y se necesita tomar mejores decisiones. Yo, la verdad es que estoy convencida que darle un espacio a López-Gatell es darle la espalda a los mexicanos y a ese 500,000 de familias que han perdido hoy a un ser querido en casa. Cuando dice López Obrador que este señor López-Gatell es uno de los mejores funcionarios del mundo y haberlo mantenido en el puesto cuando en otros países a las primeras de cambio los mandaban a volar y lo cambiaban, pero bueno, ya vimos que es una constante también de este régimen. ¿Convierte esta circunstancia a López Obrador en cómplice? Sin duda, Tony. A ver, López-Gatell no pudo haber llegado a tanto, no pudo haber tenido tanto poder, no pudo haber tenido tantos errores sin que nadie le pusiera un alto, si no es por la complicidad de su jefe López Obrador. Eso es real, eso lo sabemos todos. Yo te diría, López-Gatell no debería de ir al IMSS ni al ISSSTE, debería de ir a la cárcel. Esa es la realidad. 500,000 de personas hoy no tienen a un familiar en casa. Y él debe de saberlo. Y México debe de exigir justicia. Es algo muy elemental. Si él hubiera priorizado la técnica, lo médico, lo científico, probablemente miles de familias no hubieran perdido a un ser querido. La posibilidad, solo la posibilidad de que lo premie es terrible. Y hay que exigir y hay que levantar la voz. Porque así la necedad de López Obrador sea capaz de darle un cargo público, las y los mexicanos tenemos que seguir exigiendo la verdad, la justicia. Ante
una pandemia que por supuesto el gobierno no provocó, ni este gobierno ni ninguno del planeta. Es un hecho que se necesitaban buenos servidores públicos, buenas servidoras públicas. Ojalá y López Obrador encuentre una buena doctora, un buen doctor, un buen científico, una buena científica, para que nos pueda guiar como mexicanos. Se lo merece México. Ojalá y la mezquindad que ha prevalecido en este gobierno se detenga, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de anhelos, estamos hablando de sueños de personas que se han visto truncados en muchas ocasiones porque el gobierno no hizo su trabajo. Muchísimas gracias por la invitación, Lorian. Para mí es un privilegio estar en una mesa contigo. A Sergio, sin duda, reconocer su valentía. Se necesita decir la verdad. No importa en dónde estemos, no importa en qué partido político estemos, no importa ni siquiera en qué trinchera estemos. Cada ciudadano tiene derecho a defender la verdad. Muchas felicidades por este año, querido Tony. Mucho éxito en los siguientes programas, en este y en los siguientes programas. Se necesitan medios de comunicación libres, autónomos, independientes, honorables, para poder transmitir la verdad que tanto México necesita. Muchísimas gracias por la invitación.